Había una vez una familia de migrantes que parecía que lo tenía todo: prestigio, plata, poder. Esta gente tenía la clase de apellidos que llegan bajo el brazo con un pasaporte europeo, en lugar de con un bollo de pan con paté. De que tenían que fregarse la vida trabajando, de fijo, en la oficina. Pero hasta hace unos meses eran 400 las personas que se partían el lomo por la empresa de plásticos que fundaron cuando nadie se preocupaba por las 4.000 toneladas anuales con las que Costa Rica contamina el mundo. Estamos hablando de una telenovela, pero en estos episodios la empleada doméstica nunca se casó con ninguno de sus herederos. Los dos hijos de la familia Yankelewicz Berger se criaron en una casa de Paseo Colón, cuando vivir en Paseo Colón era como vivir ahora en Huachipelín. Doris estudió Bellas Artes y se convirtió en primera dama de la República. Samuel estudió Ingeniería Química y siguió los pasos de su papá para convertirse en un hombre de negocios, el que es ahora, o que era. A ver, ¿qué han oído sobre Corporación Jamber? Jamber fue fundada en 1953 por Jorge Yankelewicz y Rose Berger. Mi padre me contó la historia, cómo se le ocurrió levantar esta empresa. Él viniendo en un avión oyó que un par de empresarios que estaban en Nueva York hablaban de un producto nuevo que eran ya no bolsas de papel, sino bolsas de plástico. Si todavía están hasta la coronilla de cemento, probablemente se les olvidó que la Asamblea Legislativa no creó la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios porque era muy mordida, sino porque la banca estatal estaba dando plata como la Nación regala postales de Panini. En diciembre pasado, la comisión cerró un informe con 2 casos y en enero pasado anunciaron que iban a seguir con otras 2 empresas embarradas. ¡Que esto huele que apesta! Una de ellas es Jamber, la empresa de Samuel Yankelewicz, que se declaró en quiebra en el 2015. La declaratoria ocurrió 7 meses después de que pidió un crédito por $37 millones con estados financieros falsos para comprobar la estabilidad de sus negocios. O sea, el barco se estaba hundiendo y ellos andaban pidiendo plata para pintarlo. Suena mal, pero después de haber vivido la destitución de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y la investigación de 5 diputados, cualquier caso que no venga con el logo de Sinocen parece como de mentirillas. Lo más asqueroso de la corrupción es que entre más gacha nos hacemos más tolerantes. Entre más en la mierda estamos, menos nos sorprende que nos sirvan caliente un platico lleno de caca. ¿Se considera un hombre sinvergüenza, ladrón o un hombre honrado? Me abstengo. ¿Hasta de eso se abstiene? Sí, señor. Devolvámonos un toque. Esta es la regla básica de cómo funciona cualquier banco. La plata nunca está quieta. Sus ahorros y los míos no hacen intereses por estar achantados en una bóveda. Los bancos privados tienen accionistas que buscan sacar plata rápido e invierten el capital pensando en eso. Incluso se arriesgan prestando platas a horas que no son tan seguras. Pero para los bancos públicos el riesgo de esas inversiones está fuera de consideración porque el interés público siempre debería estar primero. Esta es la teoría. El dinero que recaudan de los intereses de los préstamos no termina en los bolsillos de unos pocos, sino en las arcas de la entidad, en el dinero que nosotros mismos vamos a volver a usar para pagar el carro, la choza o para el tele mundial. Los 4 bancos estatales, el de Costa Rica, el Banco Nacional, el Popular y el de Crédito Agrícola de Cartago, le deben transparencia y responsabilidad a todos los costarricenses, aun cuando no tengan un 5 de ahí metido, porque el capital que manejan todos ellos es público, nos pertenece a todas y todos. Si la prioridad de un banco público es cuidar esa plata, ¿por qué putas es que se la prestaron a una empresa como Jamber, que no valía nada y ni siquiera tenía plata para pagar salarios? Pues burlando los controles de riesgo de los bancos. Su jefe dijo en el 2016 que Jamber presentó en el 2015 unos estados financieros en los que parecía que todo lo tenían en orden. Habían comprado maquinaria en el 2013 y presentaban ganancias normales. El abogado de la empresa dijo frente a la Asamblea Legislativa que la mayoría de los préstamos que recibieron no tenían garantías con los bancos. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo, dinero. Para tomar en cuenta, el caso del cemento chino desmanteló la idea de que en este país nadie se conoce y de que los bancos se vendan los ojos a la hora de dar un préstamo. Le dan plata por igual para el carnicero del barrio que al empresario multimillonario. ¿Se acuerdan de toda la gente con la que hablaba Juan Carlos Bolaños sobre sus negocios? El presidente, diputados, exministros, el exgerente y la expresidenta del Banco de Costa Rica, solo por nombrar algunos. Y Bolaños, con todo y el bendito helicóptero en el que voló la crema innata del país, es mostacilla a la par de Samuel Yankelewicz. Este señor fue el fundador de la carrera de Ingeniería Química en la Universidad de Costa Rica. Por 10 años fue presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP. O sea, el sindicato de empresarios más grande de todo el país, y Yankelewicz fue su líder entre 1996 y el 2006. Incluso fue reconocido como presidente honorario hasta febrero pasado, cuando se lavaron las manos de su nombre precisamente por este caquero de Jamber. Y de existir un fallo en su contra y quedar él sentenciado o corroborado que las denuncias que se le hacen son ciertas, no cabe la menor duda de que aplicaremos nuestros estatutos y nuestro código de ética para
lo cual conlleva a que se le retire su título de presidente honorario. Este es un tema que lo hemos analizado en el pleno del Comité Ejecutivo e incluso en el Consejo Directivo. Yankelewicz es un mae que en un momento de nuestra historia tuvo un papel decisivo en nuestra política económica e hizo campaña para que el país ingresara al área de libre comercio de las Américas, una negociación que se terminó convirtiendo en el Tratado de Libre Comercio que firmamos con Estados Unidos. ¿Se imaginan cuánta gente conoce a Yankelewicz solo por existir? ¿Con cuánta gente pudo haber seguido en contacto aún cuando yo no fue presidente de UCAEP? Suave un toque, no se lo tienen que imaginar, nosotros se lo contamos. El caso de Jamber está en investigación desde 2016. Este fue el año en el que 3 bancos estatales, el Nacional, el de Costa Rica y el de Crédito Agrícola de Cartago, presentaron denuncias ante el Ministerio Público contra la empresa por presuntas estafas multimillonarias. Asimismo, presentó una denuncia por la misma causa la empresa Consultores Financieros Cofinsa. Ok, cuéntame la historia. En el 2015, Jamber se declaró en quiebra con deudas por $62 millones, con 18 entidades financieras. La empresa de plásticos le pidió plata a todo mundo, a bancos locales, extranjeros, públicos, privados, y hasta tenía deuda con sus proveedores. Pero igual, Jamber pidió plata de nuevo para cubrir sus deudas. El Banco de Costa Rica prestó casi $12 millones, el Nacional dio 10 y el Bancrédito poco más de $1 millón. Según información recabada por la Asamblea Legislativa, solo el BCR tenía garantías por si la empresa fallaba en cumplir con sus pagos. Y ese fue el momento en el que Francis Durman Esquivel, uno de los empresarios más millonarios de Centroamérica, ingresa a Jamber para iniciar un convenio con sus acreedores. Consiguió un trato para que la compañía de la familia Yankelewicz pudiera pagar las platas en un plazo de 10 años. Los bancos entraron a un fideicomiso que los hacía dueños de la empresa. El momento es ya. Somos el Banco de Costa Rica. Durman Esquivel es el 6º hombre más rico del Istmo Centroamericano, según Forbes. Después de las negociaciones del fideicomiso, se convirtió en el presidente de Jamber para salvar lo que quedaba de la empresa de Yankelewicz. Desde ese puesto, entre el 2016 y el 2017, Durman Esquivel se enteró de que habían estado maquillando estados financieros desde el 2010 y en el 2011. Este no es el balance que se iba a presentar a la Junta Directiva. Aquí hay una equivocación. Beatriz, por favor, retire todas las carpetas. Durman Esquivel le dijo al financiero que contrataron al auditor Ronald Artavia y que para entender el desmadre que tenían en el presente tuvo que reconstruir lo que habían hecho en el pasado. Jamber estaba perdiendo dinero, pero conseguían ventas en el extranjero para mantener las ganancias. Eso se reflejaba en las cuentas por cobrar de los estados financieros, con el nombre de sus varios clientes. Pero luego cambiaban los nombres de los clientes para que dijera Interplastic, una empresa en Panamá que pertenece a Jamber. Así que las cuentas por cobrar quedaban en Panamá y no en Costa Rica. Durante casi 5 años, Yankelewicz permitió que mintieran sobre la cantidad de ingresos que obtenía la empresa de plásticos y decían que sus clientes compraban más de lo que realmente hacían. Después de eso, desviaban los ingresos reales que tenían hacia una empresa en Panamá para no tener que pagar impuestos en Costa Rica. Y la persona que confesó al Suave que Jamber estaba haciendo toda esta porquería es la misma que le pidió a Juan Diego Castro el Instituto Nacional de Aprendizaje para ponerlo en orden. Le encanta viajar, pero vamos al punto. He reunidome con empresarios de muy alto nivel, con empresarios exitosos. Entre esos digo los nombres, don Francis Durman, don Tomás Dueñas, y me dijeron, Juan Diego, ¿usted nos daría lina para que los empresarios pongamos eso en orden? Claro, debe haber una junta de empresarios exitosos. Ok, de fijo están pensando, esta plata que obtuvieron de forma fraudulenta y los $37 millones que le quitaron a los bancos tuvieron que usarse para salvar los bretes de los 400 empleados de Jamber, porque en el capitalismo hay ética financiera. Con una empresa que tiene más de 60 años de existir, quién sabe cuántos de ellos nunca han sabido hacer otra cosa en su vida que producir bolsas para forrar los racimos de banano. A huevo, esa es gente que se preocupó cuando la empresa de su vida anunció que se iba a ir para la picha. Y efectivamente estaban tan preocupados que, sin recibir ni verga de Yankelewicz, ellos mismos pusieron de sus prestaciones para que Jamber siguiera operando. Y como el más carebarro, Yankelewicz usó el dinero de los empleados de Jamber para pagar su salario. En marzo pasado, el abogado de los bancos acreedores dijo en la Asamblea Legislativa que de la plata que dieron esos empleados, el entonces presidente de la compañía agarró $40,000 para pagarse su salario y el de su hijo Andrés. La familia primero, obvio. Hasta aquí está la historia de un Robin Hood, pero muy en la piedra, porque le robó a los pobres para darle a los ricos. I've been robbed. Of course you've been robbed. Durante el 14 de febrero, mientras el resto del país celebraba el Día del Amor y la Amistad, el OIJ entró a casas en Curridabat, Coronado, Escazú y Desamparados de Alajuela para arrestar a 4 exjerarcas de Jamber. Penalmente se les acusa por el supuesto fraude bancario por un valor de $37 millones. Para que se den una idea del vergazo de plata que estamos hablando, las varias empresas de Juan Carlos Bolaños tenían una deuda de $3 millones menos. Jamber solita le hizo más daño a la banca pública que Sinosem sin todo el resto de empresas que ayudaron a su fraude.
fraude. De empaques comerciales, industriales, agrícolas y laminaciones. El OIJ atrapó en prisión preventiva al exgerente general de Jamber, un hombre de apellido Soto Bolaños, el exgerente financiero Paniagua Moya, el exgerente financiero Sandí Sandí y el exdirector financiero Brenes Chávez. Samuel Yankelewicz fue el último en ser detenido porque estuvo internado por problemas de salud en febrero. A principios de marzo se le puso arresto domiciliario por 6 meses para que no pueda acercarse a empleados de Jamber, diputados o testigos mientras avanza la investigación. Propiamente del OIJ está detenido don Samuel Yankelewicz Berger. Suena una medida muy purete, pero considerando que contactar a todo el mundo fue lo que hizo precisamente Celso Gamboa cuando se destapó que ayuda a Juan Carlos Bolaños, el tráfico de influencia no suena tan jalado del pelo, y menos con alguien tan bien conocido como Yankelewicz. Mucho antes del despapalle, la familia Yankelewicz fundó una empresa chiquitica de empaques plásticos que llegó a tener 3 plantas en Costa Rica. Pero esta novela no es sobre movilidad social. Los Yankelewicz educaron a un hombre que ahora está acusado por defraudar a todos los bancos públicos de este país. También una mujer que se convirtió en primera dama de la República. Doña Doris Yankelewicz fue la dueña original del Hangar 5, que estuvo administrado por Juan Carlos Bolaños y su esposa en todos esos viajes del famoso helicóptero. Después del cementazo, el Hangar 5 volvió a ser de propiedad de su hija, Lena. Y eso no quiere decir que las mujeres Yankelewicz estén relacionadas con la corrupción de Juan Carlos Bolaños. Lo que quiere decir es que la élite costarricense está unida por hilos muy cortos. Estos vínculos no deberían sorprendernos. Jamber es un problema de corrupción privada que terminó embarrando a la banca pública y demostrando que los bancos no toman precauciones cuando le prestan plata a creadores tan grandes y poderosos como los Yankelewicz, pero se ponen en pichas para darle un par de millones a la señora que se quiere abrir una soda en el barrio. Ellas estaban en combinación. Fernando José, por lo que más quieras, Voy a creer que una cosa como esa estuviera oculta. ¡Me engañaron! ¡Me engañaron! Jamber es un caso para seguir con cuidado, tal y como seguimos hasta la fecha todo lo del cementazo. Considerando que en su comparecencia Samuel Yankelewicz se abstuvo de defenderse cuando el diputado Tonsolí lo llamó sinvergüenza, tendremos que esperar bastante para oír de su boca cualquier vara sobre este fraude. Hasta ahora sabemos, gracias al abogado de la empresa, que los préstamos se dieron sin garantías de pago en 3 bancos. El ex superintendente de la SUGEF, Javier Cascante, también dijo que la SUGEF lo sabía y que se les había pedido a los bancos que hicieran las estimaciones del caso. Por Dios, señor juez, el cinismo de este hombre no tiene nada de risible y mucho de indignante. ¿Y a usted qué le importa? A mí nada, señor juez. ¡Silencio! Las estimaciones no sirvieron de mucho para Bancrédito, porque aún antes de prestarle plata a Jamber, el Banco de Cartago ya tenía anunciada su quiebra técnica. La morosidad de 8 empresas fue lo que aceleró su crisis, entre ellas 2 empresas de Juan Carlos Bolaños y la de Samuel Yankelewicz. Bancrédito nació para darle plata a los agricultores de Cartago y se lo trajeron abajo grandes capitalistas corruptos que se aprovecharon de los reglamentos flojos y de las relaciones amistosas con sus directivas, mientras que las pymes siguen mamando por conseguir préstamos miserables. ¿A quién quieres enviar un mensaje? Al Banco Crédito Agrícola Cartago, precisamente, para que lo cierren. Mientras los bancos públicos pierden la plata que nos deben a todas y todos, el gobierno no mejora la fiscalización de las empresas de quienes pueden y deben pagar impuestos. La Contraloría encontró que 1 de cada 4 empresas grandes declaró pérdidas o 0 ganancias entre el 2010 y el 2016. O sea, o la empresa privada de Costa Rica está remamando o tenemos mentirosos como Yankelewicz en todas partes. Tenemos que exigir cambios en la forma en que se entregan créditos millonarios y tenemos que exigir también una reforma fiscal que persiga a los evasores millonarios, en lugar de pensar con nuevas tarifas a la clase asalariada para que financien con pequeños impuestos las grandes pérdidas del Estado. ¿Cómo diablos se van a mantener a flote las instituciones públicas a largo plazo si quienes sí tienen un tanate de plata para financiarlas son los mismos que no dan nada y además le roban a los bancos? ¿No les parece que los nuevos impuestos le están quitando la plata a la gente equivocada?